Queridos hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas clases de bienes espirituales y que su amor permanezca con vosotros. Así aparece en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y es este saludo que te hago en esta jornada, que el buen Dios venga a posar en tu corazón, trayendo aquellas bendiciones espirituales y materiales que estés necesitando. Hoy, quinto domingo durante el año, en el ciclo C, nos encontramos con la lectura del libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y dice así: Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero él, asombro, se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Qué precioso texto el de este día. Ahí en Lucas 5, versículo 1 dice: la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y esto me lleva a recordar allá el Génesis 1:2, donde dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y en el versículo 3 dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. La palabra de Dios tiene poder y eficacia. Cuando digo que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene poder para hacer todo lo que tiene en voluntad Dios. Y eficacia porque es el mismo Dios el que lo manda, quien se va a interponer entre Dios y su voluntad. La palabra de Dios ordena el desorden. ¿Se acuerdan que dijimos que había caos, confusión y oscuridad? Entonces la palabra de Dios, cuando empieza a ser
leída, reflexionada, meditada, empieza a traer luz, orden, esperanza en el corazón del hombre. Es más, cuando ya está todo ordenado, cuando ya todo está iluminado, por decirlo de una forma espiritual, el hombre empieza a dejarse modelar, porque Dios empieza a crear nuevas cosas en su vida. Dios interviene en la vida del hombre poniendo orden, arreglando, sanando, convirtiendo, poniendo orden en aquello que está contra su propia ley, contra la ley de Dios, poniendo orden allí donde hay malos caminos, donde hay malos pasos en la vida del hombre, en la mentira, en aquellas cosas que no son mandadas por Dios, ¿no? Arreglando. ¿Por qué? Porque uno mientras va haciendo en la vida se va encontrando con un montón, un sinfín de cosas que hay veces que en el apuro las hacemos a medias, las hacemos mal, las tenemos que volver a hacer. Y Dios, cuando viene a intervenir en nuestra vida, nos da la posibilidad de ir arreglando aquello que no lo hemos hecho correctamente, sanando. Cuando uno empieza a vivir y a trabajar y a hacer todo lo que tiene que hacer, hay veces que las circunstancias de la vida van hiriendo el alma de la persona y van lastimando el cuerpo. Convirtiendo. Si hemos hablado de que hay un orden, si hemos hablado de que tenemos que arreglar y todo es por mérito de Dios, por gracia de Dios, si hemos dicho que el hombre está herido y Dios viene a sanar, Dios viene a convertir. Después que todo está arreglado, después que todo está en su lugar correcto, nosotros debemos dejar el camino equivocado para volver a transitar en el camino correcto. Entonces ahí decimos, Dios está convirtiendo con su palabra. Hoy nosotros necesitamos de la palabra de Dios. ¿Y por qué necesitamos de la palabra de Dios? Porque nos hemos alejado de su camino. Nos hemos alejado de aquellos mandamientos que Él nos presentó a través de Moisés. De aquellos mandamientos que Él nos presentó a través de Jesús. De aquellos mandamientos que Él nos presentó a través de la iglesia. Porque el pecado nos hace sentir dolor. Cuando uno peca, cuando uno va en contra de la voluntad de Dios, siente dolor, siente pena en su corazón. Porque nos estamos alejando de Dios, porque estamos desobedeciendo sus mandatos. Entonces ese dolor por alejarnos de Dios trae sus secuelas. Y el mismo Jesús es el que viene a sanar como hablábamos recién. ¿Por qué? Porque estando en la oscuridad de la lejanía de la presencia de Dios, todo nos parece que está bien. Nos falta la luz de la gracia divina para reconocer y poner cada cosa en su debido lugar. Por ahí puedo poner un ejemplo bien práctico cuando uno a medianoche se levanta a tomar un vaso de agua y no prende la luz para no despabilarse o para que la luz no moleste los ojos. Entonces, en la turbiedad de la oscuridad, uno piensa que todo está correcto, pero da un paso para allá y encuentra una silla fuera de lugar, da un paso más allá
y el vaso no está en la estante donde debería estar, y así nos vamos encontrando que no podemos hallar las cosas por la falta de luz. Y nuestra vida espiritual a veces deja de estar iluminada por la presencia de Dios, y así nosotros nos vamos alejando de su gracia, de su poder, de su presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a buscar a Dios, a pedirle perdón, a recomponer nuestra relación con Él. Lucas capítulo 5, versículo 2 dice: Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y llevaban las redes. En el Génesis vimos que la tierra era caos, confusión, oscuridad. Aquí Jesús ve que los pescadores bajaban sin pescados, es decir, con las redes vacías. ¿Cuántas veces nosotros, por la inercia de hacer todos los días lo mismo, comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo habitual, y no nos ponemos bajo la presencia de Dios para que Él bendiga nuestros pasos, para que Él dé fruto a aquello que nosotros tenemos que hacer? Y en este caso, ellos necesitaban peces para poder pescarlos, para poder a su vez venderlos. Y si no pescaban, no vendían, no tenían para pagar los impuestos, mucho menos para comer. Y hoy en día también nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el que tiene un negocio, si no vende, no le ingresa dinero. Pero el que trabaja en relación de dependencia también tiene que ponerse bajo la protección de Dios. Porque si el dueño de la fábrica, de la empresa, no puede abrir nuevas fuentes de venta, de integración de servicios, etcétera, etcétera, los únicos perjudicados van a ser los empleados. Entonces también allí nosotros debemos ponernos en la presencia de Dios y pedirle que haya prosperidad en el lugar donde trabajamos, ya sea en la relación de dependencia o ya sea que nosotros somos emprendedores. Jesús pensó en el esfuerzo de esos trabajadores. Cuántas horas de sacrificio, quizás al rayo del sol, soportando el calor, la sed, el hambre, quizás bajo el frío, bajo la tempestad del viento, bajo la tempestad de la lluvia, esos esfuerzos que no se pueden calcular, pero que el cuerpo lo siente al llegar al final de la jornada. Y soportando las inclemencias del tiempo y nada de recompensa, a Jesús le dio pena por viendo lo que estaba viendo por estas personas. Entonces su corazón se llenó de compasión, su corazón se llenó de misericordia y se decide a salir al encuentro de, en este caso particular, de Simón y sus allegados. Vemos que no es Jesús un Dios que se olvida de su pueblo. Nosotros muchas veces nos quejamos de que Dios nos tiene abandonado, de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero acá en este Evangelio estamos viendo que somos también nosotros responsables cuando las cosas nos salen bien, porque no hemos pedido la ayuda a Dios para que Él bendiga nuestro camino. En Lucas capítulo 5, versículo 3,
dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Jesús, vemos y leemos en este texto que hace poner la barca en un lugar específico para que todos los presentes puedan verle y también puedan oírle. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en el campo, reunido de tanta gente, el único alcance era su voz. Entonces, capaz que el entorno estaba rodeando la barca y mientras más gente estaba alrededor de la barca, era más fácil poder llegar a poder expresarle el mensaje. Entonces, hace poner la barca en un lugar específico. Vamos a ver que notamos en este texto que el mensaje era para todos aquellos que quisieran escuchar su mensaje. Entonces, la gran pregunta, ¿nosotros estamos dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús que tiene para nuestra vida en el día de hoy? El mensaje iba poniendo orden. El mensaje iba acomodando los corazones. Y en esos corazones, las mentes. Y en esos corazones y en esas mentes, en definitiva, iba poniendo en orden la vida de los oyentes. Iba sanando los dolores corporales. Siempre que Jesús se ponía a predicar, curaba a algún enfermo. Siempre que Jesús se ponía a predicar, alguien venía a pedirle que él pudiera sanar su dolor físico. Pero también Jesús, al estar predicando, sanaba los dolores del alma, las penas que hay en el corazón de cada hombre por las cosas vividas, por las situaciones vividas a lo largo del día o de la vida. Quizás las penas de Simón y sus compañeros que no pescaron nada, porque el texto dice que pasaron toda la noche bregando y no habían pescado nada. Y hay que estar toda una noche, y hay que estar toda una noche despierto, y hay que estar toda una noche bajo la inclemencia del tiempo, ¿no? Del clima. Entonces Jesús está sanando esa desazón que había crecido en ellos en ese momento. Lucas capítulo 5 versículo 4. Cuando acabó de hablar, Jesús, ¿no? Dijo a Simón, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Jesús le pide que vaya a determinado lugar, quizás donde estuvieron infecundamente trabajando. Jesús está dictaminando algo. Vaya, remen mar adentro. No dijo cuánto, dice remen mar adentro. Quiere decir, volvamos a emprender lo que hemos comenzado. Volvamos a hacer lo que estábamos haciendo, pero esta vez con la bendición de Jesús. Les volvió a pedir que echen las redes. Es como, por decir, ¿no? Un ejemplo. Hoy una fábrica por falta de ventas tiene que paralizar la producción
Pero Jesús vuelve a decir, volvamos a poner en funcionamiento esta fábrica. ¿Para qué? Para que se pueda comprobar la asistencia de Dios en la fe del hombre. El hombre, en este caso Simón, vuelve al lugar donde no había pescado nada, vuelve a echar las redes por obediencia. Y Dios manifiesta su providencia a través de su sujeción a las palabras, ¿no? Jesús estaba preparando un gran milagro. Hay una de las cosas que yo puedo dar testimonio y puedo dar fe de que cuando Dios hace algo, Dios no lo hace a medias. ¿Sí? Cuando Jesús quiere darte un milagro en tu vida, no te deja las cosas a medias. Empieza y termina la obra del milagro. Y puedo recordar, si necesitas algún texto bíblico, puedo recordar a ese ciego que Jesús untó con saliva y barro y le puso sobre sus ojos saliva y barro. Y en la primera no pudo ver el ciego o tuvo una vista parcial. Y volvió Jesús. Mira vos, qué interesante. Jesús volvió a realizar, no porque sea imperfecto, sino porque Él también quería completar la obra que había empezado. Volvió a poner barro, saliva, hizo su oración sobre los ojos de esta persona y allí pudo ver correctamente. Si Jesús hizo algo 2 veces, ¿qué nos queda a nosotros hacerlo no 2 o 3? Pero bueno, no es porque Jesús sea imperfecto, sino porque también había otro mensaje ahí guardado. Bueno, vamos. Lucas capítulo 5, versículo 5 dice, Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Este Simón estaba cruzado ese día. Se lo habrá dicho de buena forma, pero con esa afirmación dice, Maestro, hemos estado bregando toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche, no ha salido un pez del agua. Pero Simón manifiesta su obediencia a las palabras de Jesús. Aunque había pena en su corazón por el esfuerzo que había realizado. Es más, ese esfuerzo no tuvo un fruto, no tuvo un resultado positivo, pero lo coacciona a Jesús diciendo, mira vos qué negociador, qué comerciante que era Pedro. Lucas 5:5b, dice así, pero en tu palabra echaré las redes. Pero en tu palabra echaré las redes. Qué interesante. ¿No veíamos allá en el Génesis que Dios con el poder de la palabra había puesto orden, etcétera, etcétera? Entonces, Simón vuelve a utilizar el mismo término, en tu palabra. Si la palabra de Dios era capaz de crear, Jesús debía tener el mismo poder, porque Él también era Dios. Él también tenía la autoridad sobre todo lo creado por su Padre. Él también tenía la naturaleza divina. ¿Acaso no era también Dios? Veamos el siguiente versículo. Lucas 5:6 dice, y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes
amenazaban romperse. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin un buen resultado? Nos hemos hecho, por ejemplo, algunos estudios médicos y no se encuentra nada. Pero seguimos con la molestia y el dolor. Hemos armado algún proyecto y todo se cae como el agua entre los dedos. Hemos juntado a la familia para que se encuentre, para que charlen, para que se consolide el vínculo familiar y en vez de consolidarse, en vez de reencontrarse y reconciliarse, se pelean más. Pero esto nos da una enseñanza. Todo debe ser hecho con fe en la palabra de Dios. Solo Él puede darnos la respuesta correcta, el camino certero, la persona ideal. Tenemos que recordar que nosotros cuando vamos a emprender algo, vamos a hacernos un estudio, vamos a emprender un proyecto, vamos a juntar la familia, como por decir algo, tenemos que pedir la asistencia de Dios para que Él dé fruto a lo que nosotros vamos a comenzar. Y también, ¿por qué no? Nosotros ser esos servidores humildes a lo que Dios quiere empezar. Dice Lucas 5:7, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Si Jesús hizo este milagro sin límites, hasta desbordar las barcas con la cantidad de pescado que habían pescado, cuánto más nosotros tenemos que ser humildes y volver a comenzar, a estar predispuestos, a dejarnos ayudar por Él. Pero acá tenemos algo muy importante. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca. Los beneficiados se llenaron de gratitud por la gran bendición que Dios había realizado en ellos. Jesús tuvo una gran generosidad y este hecho no pudo más que arrastrarlos a ellos a de que también sean generosos, porque los otros que estaban en la otra barca también quizás han estado trabajando toda la noche y no han logrado el sustento oportuno. Entonces la generosidad que Jesús le mostró a Simón y a sus compañeros, ellos mismos la practicaron con sus otros compañeros de las otras barcas, porque le hicieron seña a que vinieran a recoger lo que había de más. El milagro de Jesús, ¿no? Entonces, nosotros, cuando nuestros proyectos son bendecidos por Dios, cuando nuestros proyectos están nosotros a manos poder, cuando las manos están llenas de las bendiciones de Dios, por poner un ejemplo, tenemos que salir al encuentro del hermano que todavía no ha podido recibir nada, porque su fe es poca, porque no ha escuchado la predicación, etcétera, etcétera. Salir al encuentro, salir a compartir, salir a decirles que hay esperanza. En esta jornada te animo a que vuelvas a emprender a aquello que habías emprendido.
En esta jornada te invito a que vuelvas a recomenzar aquellos que habías dejado paralizado en tu vida. Te vuelvo a invitar que vuelvas a comenzar todo aquello que no estaba funcionando en tu vida para que puedas recibir y ver la bendición de Dios. Hacelo con mucha fe. Primero pedirle a Dios que bendiga tus actos y después, cuando Dios haya bendecido tus actos, dale gracias por aquello que Él te ha concedido. Que tengas una linda jornada y que el buen Dios bendiga tu vida y tus proyectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.